Video sobre las estructuras terciarias, cuaternarias y superiores del DNA, RNA y superenrollamiento. La estructura terciaria del DNA se llama nucleosoma. La médula del nucleosoma es un octámero de histonas, es decir, 8 proteínas histonas. 2H4, 2H3, 2H2A y 2H2B. Alrededor del octámero hay 1.6 vueltas de DNA, cerca de 147 pares de bases. Se le llama estructura terciaria porque se encuentra interactuando con otras moléculas. Si observamos a los nucleosomas, se asemejan a un collar, por lo que se le llama collar de perlas. La altura de un nucleosoma es de 10 nanómetros. Posteriormente, se forma un solenoide, la estructura cuaternaria del DNA. Los nucleosomas se agrupan en 6 y se van enrollando para formar una estructura cilíndrica que mide 30 nanómetros. El DNA sigue superenrollándose, y de aquí en adelante tenemos a las estructuras de orden superior. En el lado A de la imagen podemos observar los primeros niveles de un superenrollamiento: DNA, nucleosoma y el solenoide, que forma asas sobre un andamio proteico. El andamio, junto con las asas de solenoide, mide 300 nanómetros. Al enrollarse, tiene una medida de 700 nanómetros. Esto forma una fibra de cromatina. Un cromosoma, que es una molécula de ADN con proteínas histonas y no histonas, mide 1400 nanómetros. Pero, ¿con qué fin ocurre este superenrollamiento? Las funciones de estas estructuras es compactar, ordenar y proteger al DNA y su información. Se regula el acceso al DNA, regulando también la expresión génica. La cromatina es de dos tipos: la eucromatina, que está menos condensada y es transcripcionalmente activa; la heterocromatina, que está más condensada y es menos activa transcripcionalmente. Los cromosomas se encuentran dentro del núcleo celular, en donde tienen movimiento. Pero esto no ocurre al azar, hay un orden y llamamos a esto territorio cromosómico. Existen distintos tipos de superenrollamiento. Tenemos el espiral, que es el que sufre el DNA al formar el nucleosoma, cuando da 1.6 vueltas alrededor del octámero de histonas. La superhélice, que es cuando dos hebras de DNA se enrollan entre sí. Y el superenrollamiento positivo y negativo. Esto ocurre cuando una proteína interactúa con el DNA. Para tener acceso a la información, un lado se destensa, el negativo, y el otro se tensa, el positivo. Otra manera de superenrollamiento son los topoisómeros. Esto se da en una misma molécula, pero el superenrollamiento es distinto. Esto provoca que secuencias que se encuentran alejadas puedan acercarse. Las encargadas de catalizar este superenrollamiento son las topoisomerasas. Las hay de tipo 1, que cortan una cadena y luego unen, y de tipo 2, que cortan dos cadenas y luego unen. Ahora hablemos acerca de otra molécula importante, el RNA. También adquiere diferentes estructuras. Un ejemplo de estructura terciaria de RNA es el RNA transferente, que forma horquillas con el mismo, por lo que hay interacción más de una vez. En cuanto a la estructura cuaternaria, un ejemplo es el RNA ribosomal. Recordemos que el ribosoma está compuesto de proteínas y RNA. Esperemos que este video haya ayudado a entender mucho mejor lo revisado en clase. Agradecemos tu atención.